El Banco Central de la República Dominicana anunció que durante los 2 primeros meses del año llegaron al país 1.553.8 millones de dólares provenientes de los dominicanos que viven en el exterior a sus familiares en la República Dominicana, mejor conocido como remesas familiares. Y es que esto muestra el dinamismo del mercado laboral de los Estados Unidos, que está en niveles históricos en materia de creación de empleo, fundamentalmente en el sector de los servicios, que es donde trabajan una mayor proporción de dominicanos. Y digo el mercado laboral de Estados Unidos porque de allí es que proviene cerca del 85% de las remesas familiares que llegan al país. Las remesas familiares son utilizadas para el consumo de bienes y servicios, lo que garantiza que el consumo, por lo menos de los familiares que residen en el país y que reciben remesas, estaría garantizado este año. Es importante decir que mientras el mercado laboral de los Estados Unidos siga creciendo, está garantizado también el crecimiento en las remesas. Y esto muestra el compromiso de los dominicanos en el exterior, de la diáspora, con su país a través de sus familiares, porque los dominicanos sudan cada dólar que ganan en el mercado laboral de los Estados Unidos, porque ahí no les regalan un peso a nadie. Y gracias a ese esfuerzo pueden enviar a sus familiares en República Dominicana los recursos para que puedan al menos comprar una parte importante de la canasta de bienes y servicios que consumen todos los meses. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en CAE en la noche y como dije en el segmento introductorio, las remesas familiares han seguido creciendo y es que durante los 2 primeros meses llegaron al país más de 556 millones, más de 1.556 millones de dólares en remesas. Pero vamos a ver, porque en el mes de febrero también las remesas alcanzaron un nivel importante por encima de los 760 millones de dólares, que parece ser esa cifra, esos 700 millones como el nuevo piso del envío de las remesas familiares desde el año 2021. Se ha visto que hubo un cambio estructural hacia el alza en el envío de remesas o en la recepción de remesas a la República Dominicana. Vamos a ver, señor director, la primera lámina que nos facilitó el Banco Central de la República Dominicana para compartir con ustedes lo que significan las remesas. Ahí está. Fíjense que en el mes de febrero de este año 2023 llegaron al país 764.3 millones de dólares en remesas. Y cuando uno mira desde el 2021, 2022 y 2023, parece que ya el límite inferior de los 700 millones de dólares es como el nuevo piso mensual en el envío de remesas. Y llama la atención un dato, es que la cantidad de remesas recibidas por los familiares en el país en febrero pasado es ligeramente superior a las recibidas en febrero del año 2021, que fue donde hubo una mayor recepción de remesas por encima de los 10.000 millones de dólares debido al crecimiento económico global, que fue en el caso de la República Dominicana de 12.3% del Producto Interno Bruto, y en Estados Unidos también hubo una expansión económica importante luego de la salida de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver este nuevo piso del que estoy hablando. Miren aquí cómo digo que a partir del año 2021 ya se ve claramente que los 730, más o menos 740, es como el nuevo piso. Fíjense que el promedio entre 2015 y 2019 fue de 463.2 millones de dólares mensuales, el promedio en el caso de febrero, pero fíjense los 3 últimos febreros, o el mes de febrero de los 3 últimos años, 761 en el 2021, gracias a la gran expansión económica que se dio. En el año 2022, un poco o ligeramente menor, con 748.8, y ahora en el 2023, con 764.3 millones de dólares en remesas. De verdad que esto habla muy bien del compromiso de la diáspora dominicana con sus familiares en el país, y lógicamente que esto apoya al mercado de divisas, porque estas remesas se reciben y se utilizan para comprar bienes y servicios, pero también de alguna manera afectan, porque es uno de los sectores generadores de divisas, yo creo que el primero, que tienen influencia en la oferta de dólares en el país y en el mercado cambiario. Vamos a seguir, señor director, para ver entonces cómo se compone en términos porcentuales, de dónde vienen, pero previamente vamos a poner aquí este dato. Fíjense aquí, el índice, el PMI no facturero, eso quiere decir el sector servicios. Y aquí estamos viendo que cuando está por debajo de 50 está en contracción, pero cuando está por encima de 50 se considera que está en expansión. Y vemos que en el mes de febrero de este año, ese sector, el índice, el PMI no facturero, que es el sector servicios fundamentalmente, estuvo en 55.1%, es decir, estuvo en expansión. Y cuando se expande ese sector, aumenta el envío de remesas al país, porque eso es lo que significa que mayor cantidad de dominicanos están siendo absorbidos en el mercado laboral, porque parte importante de los dominicanos trabajan en el sector de los servicios. Así es que ese dato está altamente correlacionado con el envío de las remesas a República Dominicana desde el territorio de los Estados Unidos. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, hablando un poco aquí de remesa, de la estructura. Fíjense aquí las remesas por país de origen.
Como dije, Estados Unidos explica prácticamente el 85% de las remesas recibidas en el país, 84.9%, seguido de España, de donde viene el 5.7% y es el segundo país con mayor envío de remesas a República Dominicana. Haití 1.1%, Italia 0.8% y el resto del mundo 7.5%. Entonces es importante aquí saber que, así como decía el refrán, que cuando Estados Unidos estornuda a República Dominicana le da gripe, se puede entender en el mecanismo de transmisión de las remesas, fundamentalmente en el mercado laboral. Si el mercado laboral en el sector servicios de los Estados Unidos está en expansión, pues lógicamente también vamos a ver un crecimiento de las remesas hacia República Dominicana. Eso es importante, por eso la lámina anterior había que mostrarla, porque hay una correlación muy alta en este tema de cómo absorben trabajadores en el sector servicios de los Estados Unidos y cómo eso impacta en el envío de remesas al país. Vamos a seguir, señor director, para ver un poco lo que ha estado pasando en el mercado laboral de Estados Unidos. Fíjense aquí las nuevas solicitudes de apoyo por desempleo. Fíjense que en el caso de febrero se redujo de 192,000 a 190,000. En marzo subió a 212,000, pero ya en la primera semana de marzo, quiero decir, pero ya en la segunda semana de marzo, las nuevas solicitudes fueron por 192,000, más parecido a febrero. Eso augura que en caso de seguir esa tendencia, es altamente probable que las remesas en marzo sean mayor a las remesas recibidas en marzo del año pasado. En caso de que continúen, ¿no? Por eso hago la aclaración, porque ya sabemos que hay una correlación entre la cantidad de empleo que absorbe o que crea el mercado laboral de los Estados Unidos en el sector servicios y cómo eso impacta en las remesas en nuestro país. Vamos a ver la última lámina, que es un tema que también llama la atención y que dio a conocer el Departamento de Estadística de Estados Unidos. Miren, ahora en el mes de febrero pasado se dio un elemento importante, y es que se reportó un aumento en nuevas unidades habitacionales en el tema de la construcción. Fíjense que venía eso está en miles de unidades, es decir, hablamos de 1.450.000 en el caso del mes de febrero. Fíjense también que eso influyó, porque alguien me podría decir, Fabricio, pero tú me hablas del sector servicio y ahora me está hablando de la construcción. Sí, lo que pasa es que el sector construcción tiene eslabonamientos también en el sector servicios. Se contratan servicios cuando se construye, ¿verdad? Y fíjense que el aumento en unidades nuevas de construcción, unidades habitacionales, en el mes pasado de febrero fue de 1.450 nuevas unidades que comenzaron a construirse. Esto también apoya el crecimiento del sector de los servicios. Por eso es altamente probable que las remesas en el mes de marzo, cuando se anuncien el próximo mes, sean ligeramente superior a las que se recibieron en el mismo periodo del año anterior. Así que vamos aquí, señor director, al piso para terminar con este segmento, diciendo que a pesar de los pesares, Estados Unidos sigue siendo el gran ganador luego de la invasión rusa a Ucrania. Es el gran ganador en el occidente porque su mercado laboral está en su mejor época de los últimos 50 años, y aunque hubo un tema con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que tuvo que intervenir la Reserva Federal a través de este fondo de seguro hipotecario y garantizó la liquidez a los bancos que están en situación similar, sobre todo a los bancos regionales, pues lógicamente ya todo lo que pudo haber sido potencialmente algún efecto contagio ya se disipó. Ya la Fed sigue, digamos,
con su lucha contra la inflación, que es su objetivo fundamental, porque el mercado laboral, como ustedes están viendo, sigue creciendo y lo estamos sintiendo nosotros con un aumento de las remesas. Entonces, Estados Unidos está en un buen momento histórico, quizá no en el mejor en términos de expansión económica o de crecimiento, pero sí con un mercado laboral muy activo que está demandando nuevos trabajadores para poder suplir la demanda de bienes y servicios. Así es que dentro de todo, eso es una buena noticia que garantiza que las remesas seguirán llegando y probablemente seguirán creciendo, no a tasas tan altas como antes, pero relativamente o marginalmente van a crecer, aunque a tasas menores. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y la noticia más relevante del día fue el aumento en 50 puntos de la tasa de política monetaria determinado o anunciado por el Banco Central Europeo a través de su presidenta, la señora Christine Lagarde. Este es un aumento que, si bien es cierto, el mercado europeo y global esperaba, pues luego del tema del Credit Suisse, que había tenido pérdidas por 52.000 millones de euros y que el Banco Central Suizo decidió rescatarlo o darle auxilio de liquidez, pues lógicamente algunos expertos y conocedores del tema esperaban que el aumento fuera más suave,
que fuera un aumento de tan solo 25 puntos base, pero el Banco Central Europeo dijo que su principal objetivo es la lucha contra la inflación para ver cómo recupera el poder adquisitivo de los ciudadanos en la zona euro, fundamentalmente de la familia. La señora Lagarde fue bastante clara, bastante fuerte, dijo cualquier problema que tengan los bancos, nosotros sabremos cómo darle alguna ventanilla de auxilio de liquidez, pero nosotros seguimos enfocados en cómo reducir la inflación. Pero vamos a ver, señor director, la primera lámina para que veamos, o los amigos que nos ven a través de Voz Media Network y del canal 85 de Claro TV y de Win Telecom, pues puedan ver qué fue lo que sucedió, porque ha sido una noticia que ha sido cubierta durante todo el día por distintos medios de comunicación, no solo locales y no internacionales, y que tiene que ver con este aumento de 50 puntos base en la tasa de política monetaria dictada por el Banco Central Europeo. Hay que decir que por primera vez en mucho tiempo esta decisión no fue unánime, porque algunos de los consejeros del Banco Central Europeo no estuvieron de acuerdo con que se hiciera este aumento de 50 puntos base. La propia presidenta de esa institución, Christine Lagarde, pues dijo que no había sido una decisión unánime, que algunos consejeros no habían estado de acuerdo con el tema, pero que al final se decidió por mayoría de los miembros de esa institución aumentar en 50 puntos base como previamente se había anunciado o se había filtrado en el mercado. Vamos a ver, señor director, las láminas que trajimos para ustedes. Miren aquí la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que va a mantener su tasa de política monetaria de 3.5 o de 3.50% para las operaciones, digamos, de refinanciamiento, o esa es la tasa de política monetaria pura y dura, y ahí está, había una tasa previa de 3% y la llevaron a 3.50%. Y la ventana para facilidades de depósito que habían ahí, ¿verdad?, que aquí se llama de otra manera, creo que es la tasa esa de facilitación de los depósitos, pasó de 2.5 o de 2.50 a 3%. Ahí está el aumento de 50 puntos base en la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo. Pero vamos a ver, señor director, la próxima lámina, para que vean ustedes la trayectoria. ¿Cuál ha sido la trayectoria? La evolución de la tasa de interés oficial del Banco Central Europeo. Fíjense que en el 2020 era cero prácticamente. Y desde, digamos, mediados del año 2021 o 2022, fíjense que ha sido una pendiente, una recta al alza todo el tiempo, y ha pasado desde cero, mediados del 2021, hasta 3.5% en la actualidad. Ahora, en este día que se aumentó o se anunció el aumento en 3.5. Esta es la tasa de política monetaria para las operaciones de financiación que se usa desde el año 1999, cuando ya se hizo efectivo, ¿no?, la Unión Europea y este Banco Central Europeo, que es el que rige la política monetaria de la zona euro. Ahí está. Recuérdense que la zona euro tiene una moneda única y por eso tiene un Banco Central único, que es el Banco Central Europeo, que rige a las demás instituciones monetarias en los países que forman la zona euro. Vamos a seguir, señor director, para ver un poco los impactos. ¿Cuáles son los impactos que se prevén en el futuro y por qué el Banco Central Europeo se vio forzado a aumentar en 50 puntos base su tasa de política monetaria? ¿Qué va a pasar? ¿Qué espera con la inflación? Que es, digamos, el principal objetivo de llevar la inflación en la zona euro a un 2%. Vamos a ver en la próxima lámina, señor director, qué significa esto. Miren aquí el tema de la política monetaria, cómo va a impactar en la inflación. Fíjense que actualmente la inflación, la proyección a diciembre de la inflación va a estar en aproximadamente 6%, ¿no? Y la proyección a marzo del 2023 está, digamos, un poco menor, que va a ser aproximadamente de
5.3, 5.4. Pero fíjense ahora, el objetivo de llevar la tasa de inflación a 2% no lo va a lograr este año, ni lo va a lograr el año 2024, sino que el objetivo del 2%, de acuerdo a las palabras de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, va a poder lograrse para marzo del año 2025, con lo que esta fue bastante clara al decir que la inflación va a ser un fenómeno que va a acompañar a la economía europea por largo tiempo, que ya no va a ser un tema de un año, sino que volver a tener una inflación de un 2% podrá ser conseguido ese objetivo en marzo del año 2025. Es decir, faltan 2 años más para alcanzar la meta. Algo que de alguna manera pues lleva más tranquilidad, porque dice que, o explica que no serían tan agresivas las futuras alzas, porque si ya usted renunció al objetivo de su tasa de política monetaria de 2% y dice, no lo voy a conseguir este año, pero ni el año que viene tampoco, lo voy a conseguir en el primer trimestre del año 2025. Y voy a trabajar en abrir una ventanilla de facilidades de liquidez a los bancos, siempre y cuando sea necesario, y voy a seguir mirando lo que pasa con la inflación y haciendo los ajustes necesarios en la tasa de política monetaria. Pero vamos a ver qué va a pasar con otro elemento, que es la inflación subyacente, que allí prácticamente la presidenta del Banco Central Europeo tiró la toalla. Dijo que no tenía expectativas optimistas de una reducción rápida en la inflación subyacente. Vamos a ver, señor director, el gráfico de la inflación subyacente, que es aquella de la cual se excluye la energía y los alimentos. Fíjense que en marzo de este año el objetivo o está a alcanzar sería por encima ligeramente de un 4%, y a final de este año la inflación subyacente estaría en 4%. Pero el objetivo de llevarla a 2% se alcanzaría también en marzo del año 2025, es decir, 2 años. Y fíjense que la reducción aquí, a diferencia de la reducción en la inflación general, sería más lenta. Fíjense que la variación entre el año 2024 y 2025 prácticamente va a ser ínfima, mínima. Porque aquí la presidenta del Banco Central Europeo fue bastante poco optimista, por decirlo de alguna manera. Dijo, bueno, hay elementos como vinculados a los servicios que dificultan la reducción de la inflación subyacente. Y eso va a tomar más tiempo. No va a ser tan fácil y puede haber una reducción importante para el próximo año, pero la resistencia a la baja va a ser importante hasta el año 2025. Y ahí está claramente el tema. Y vamos a pedir al señor director otra lámina que tiene que ver qué pasa, porque cuando tú aumentas la tasa de política monetaria, el costo de eso, es cierto que tú reduces la inflación, pero el costo es el crecimiento económico. Y es que el crecimiento económico se redujo de 1.6 a marzo, a la proyección, a cerca de 1.4 en el año 2023, a final de este año, y comenzaría a recuperarse en torno al 2%, 1.9 para el año próximo, 2024, y ya para el 2025 estaría en el entorno de 2%, 2.1. Y eso de verdad que, lógicamente, es lo que ha producido esta noticia, una reducción en los precios de los principales commodities o materias primas, entre ellos el petróleo. En el día de hoy, el crudo de Texas está en el entorno de los 66, 65 dólares el barril, y también el Brent, que es el usado como referencia en Europa, está por debajo de los 70 dólares o en la vecindad. Y con esta noticia, obviamente,
¿Qué va a pasar si hay una caída esperada en la demanda? Lo lógico es que los precios de las materias primas también se muevan a la baja. No hay almuerzo gratis en economía. Aumentar las tasas de política monetaria, si bien es cierto que ayudan a reducir la inflación, tienen un impacto en el crecimiento económico. Las economías se ven más forzadas para crecer porque lo que hacen es aumentar el costo del financiamiento de las empresas y de las familias. En el caso de las empresas implica una menor producción y en el caso de la familia implica un menor consumo. Y eso es importante que se diga y que estos programas ayuden a la ciudadanía a entender. No hay almuerzo gratis en la economía y cuando usted aumenta un precio de la economía, como en el caso de la tasa de interés, vía aumento de la política monetaria, encarece el costo del financiamiento y lógicamente va a encarecer el costo de la producción y va a encarecer el financiamiento al consumo. Entonces es importante decirlo claramente y que las autoridades dominicanas y así como las autoridades del mundo está siendo claro con sus, o lo más claro posible, lo más transparente posible con sus ciudadanos. Es hora también que en el país, fuera del Banco Central, que es la institución, digamos, rectora del sistema monetario y que habla y que publica y que está siendo bastante transparente y que está hablando de proyecciones del crecimiento, quizás más para el 4% que para el 4.5%, en el entendido de que estos aumentos de la tasa de política monetaria impactan el crecimiento, pues lógicamente es importante que ya otras instituciones como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues comiencen a hablar del tema social, de cómo las políticas públicas están tratando de morigerar el efecto de estas medidas macroeconómicas sobre la calidad de vida de las personas. Es importante que esto comience a estar en el relato público, en el relato gubernamental, porque es importante que la ciudadanía entienda que estamos en un momento complejo, en un cambio en la visión, en la estructura económica global. Estamos en el final de lo que conocimos hasta el año pasado, primer trimestre, como el tema de la globalización. Ya estamos en otro estadio con restricciones más fuertes y, como dijo el Fondo Monetario Internacional, con una amenaza efectiva de fragmentación económica global. Por eso es importante que las autoridades comiencen a hablar del tema y comiencen a ser más transparentes, como lo está haciendo el Banco Central, como de alguna manera también lo hace el Ministerio de Hacienda, que lo haga también el Ministerio de Economía y otras instituciones que trabajan con el tema social y territorial para que los ciudadanos estén contestes de lo que está pasando. Luego de la pausa vamos a venir con una lámina que fue una publicación de los amigos del periódico El Dinero respecto de lo que ha sido el gasto público y de cómo ha ido creciendo, por un lado, el gasto corriente y se ha ido reduciendo, por otro lado, el gasto de capital. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis, sobre todo porque sé que este es un tema que con las sensibilidades ciudadanas como están, puede conducirse por un camino distinto del que debiera conducirse y que las autoridades comiencen a poner en el relato público. Luego de la pausa, un análisis respecto de lo que ha sido el gasto público en el país durante los últimos 5 años. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones.
La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y continuamos en el tercer bloque, el bloque final de Cae la Noche, la revista en materia de economía y finanzas más completa que tiene la República Dominicana. Gracias a ustedes por los comentarios, por los mensajes que nos envían, tanto a las redes de Voz Media Network como a mis redes privadas y a mis redes sociales. Gracias por las preguntas, por los comentarios, por los halagos, por las críticas. Gracias por todo y por estar siempre con nosotros. Gracias a los amigos que nos ven por el canal 85 de Claro TV y de Win Telecom, así por los que nos ven a través del canal de YouTube de Voz Media Network, que si usted no puede estar viéndolo en vivo, después lo puede hacer downstreaming, bajarlo en la tranquilidad de su hogar y ver estos comentarios que hacemos aquí con todo el cariño y este equipo de producción que trabaja por llevarle a ustedes siempre un contenido importante en materia de economía y finanzas para apoyar sus decisiones de consumo e inversión. En el día de hoy, los amigos del periódico El Dinero, a quienes les envío un abrazo desde aquí a mi amigo Jairon Severino, publicó un reportaje respecto de lo que ha sido el gasto público en los últimos 5 o 6 años. Y destacó que el gasto crece, pero el gasto de capital se reduce. Y de alguna manera ha dicho, y el titular, siempre hay que poner un titular llamativo, que desde el año 2020 ha crecido de forma importante el gasto total, sin embargo, el gasto de capital se ha quedado rezagado. Y aquí está este cuadro, lo tomamos del reportaje del periódico El Dinero, gracias a nuestro amigo Jairon Severino, que nos facilitó el gráfico y que lo tomamos de allí, utilizando como fuente primaria a la Dirección General de Presupuesto, a la DIGEPRES. Fíjense qué ha estado pasando. Cuando uno mira en la ejecución presupuestaria, estamos viendo que aumenta esa ejecución, pero los gastos o el gasto de capital cada vez crece. Es decir, ¿cuál es el gasto aquí total? Aquí tenemos los datos desde el 2015 hasta el 2022. Pero fíjense algo, y quiero que se concentren en el cuadro de la derecha, el cuadro donde dice gastos de capital. Cuando uno ve el histórico del 2015, en términos porcentuales, porque los pesos a veces, como están en términos nominales, pueden darte una idea que no necesariamente es, vamos a verlo en porcentaje. Y es que desde el año 2015, el gasto de capital, que siempre ha sido menor que el gasto corriente, por la estructura
digamos, del gasto público dominicano, vemos que durante el año 2015 el gasto de capital fue equivalente al 16.6% del presupuesto, ¿no? Y digamos, año preelectoral. Bueno, en el año 2016 el gasto de capital también fue equivalente a un poco menos, pero de 16.1% del presupuesto. En el año 2017 el gasto de capital aumentó a 18.3%, que es dentro del periodo evaluado el mayor porcentaje de gasto de capital que ha habido. En el 2018 fue de 15.3% y ya en el 2019 se redujo a 13.8%. El efecto de esos años, que venía desde el año 2012, está explicado fundamentalmente por qué. Porque en el 4% del Producto Interno Bruto se gastó una gran parte de esos recursos en infraestructura escolar. Como se invirtió tanto en la infraestructura escolar, en hacer nuevas escuelas, nuevos liceos, que eran necesarios y que siguen siendo necesarios, porque para el que no lo sabe, todavía hay un déficit de aulas menor al que había en aquella época, pero todavía hay un déficit de aulas. Entonces, ¿qué pasó? Que eso, como era inversión pública, implicaba un mayor gasto de capital. Llegamos al año 2020, el año de la pandemia. Bueno, pues por razones entendibles o atendibles, había que, por las medidas de restricción a la movilidad, que reducir, lógicamente, el gasto de capital y concentrarse en buscar recursos locales y extranjeros vía endeudamiento para la compra de las vacunas y para todas las medidas de carácter social, el programa fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, todos esos programas sociales que se dieron para ir en auxilio de las micro, pequeñas y medianas empresas y también para las familias, pues lógicamente hizo que creciera más el gasto corriente y se redujera el gasto de capital, como se ve en el año 2020, que cayó de 13.8% a 11.4%. En el 2021, que fue cuando la economía creció 12.3%, que hubo, ¿verdad? Salimos de la pandemia y el mundo rebotó y además creció más que en el año anterior, pues entonces vimos que se recupera un poco el gasto de capital y pasa de 11.4% a 12.5%. Y eso, bueno, se vio con buena, todo el mundo pues de alguna manera vio con muy buenos ojos ese aumento. Era un nuevo gobierno que estaba comenzando a aprender cómo se ejecutaban las obras y cómo se hacían las cosas. Y bueno, aquí vemos. Sin embargo, el año pasado, el gasto de capital volvió a los niveles de la pandemia. Y eso es algo que las autoridades tienen que explicar. Tiene que salir el director de presupuesto, el amigo José Rijo, para quien ponemos este programa a su disposición, para el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Todos ellos tienen que salir a explicar un poco, porque las susceptibilidades ciudadanas están en aumento por estos temas cotidianos, la caída del poder adquisitivo, el tema de que entramos en un año preelectoral. Todo eso aumenta la epidermis de los ciudadanos y lógicamente tienen que salir, porque claramente el presupuesto del año 2022 es muy superior al presupuesto del año 2020 y sin embargo la inversión o el gasto de capital fue prácticamente similar. Entonces hay que explicar y, por ejemplo, decir, hubo que buscar 85 mil millones de pesos para el subsidio a los combustibles, hubo que aumentar el subsidio al sector eléctrico, que se llevó un poco más de 1.500 millones de dólares, hubo que subsidiar las materias primas, hubo que subsidiar tal cosa, y eso implicó un mayor gasto corriente, pero eso no lo tiene que decir Fabricio, porque Fabricio no es funcionario público.
Eso tienen que salir los funcionarios a mojarse, a decir las cosas. No es posible que siempre tenga que salir el presidente a defender las ejecutorias de sus ministros. Tienen que salir a hablar, a decir qué es lo que está pasando. Porque para todo hay una explicación, pero tienen que salir a hablar. Porque el que ve esta información se pone la mano en la cabeza y dice, ¿cómo es posible que haya crecido tanto el presupuesto de 973 mil millones a 1.2 billones en español, que quiere decir 12 ceros a la derecha, y que haya crecido de forma importante el presupuesto? Sin embargo, el gasto de capital sea prácticamente el mismo como proporción del presupuesto. Eso tienen que explicarlo. Eso tienen que explicarlo los ministros. Decir, miren, pasó esto, aumentó el subsidio, tuvimos que buscar recursos locales y extranjeros a través de préstamos porque aumentó el déficit y hubo que financiarlo con deuda pública. ¿Pero por qué? Porque mantuvimos la paz social y la convivencia pacífica gracias a los subsidios que hemos venido dando y que todavía continúan. Pero tienen que decirlo. Tienen que decírselo a la gente. No puede ser que el presidente sea que tenga que ser el parachoque de los ministros, o es una nueva forma de comunicación que yo creo que no debe ser, porque ustedes están sacrificando el activo político de mayor valor del gobierno. Y se lo dice a alguien que es un economista, profesor de microeconomía, pero que está viendo las cosas. Aquí hay una dejadez de los funcionarios públicos que esto mete miedo, con excepción del gobernador del Banco Central, que tengo que decirlo que es el único que sale todos los meses a hablar y a dar detalles y a dar comunicados y a decir cosas. Pero aquí yo no veo a más nadie. Bueno, a veces el ministro de Hacienda, a través del Departamento de Crédito Público, que cuando hace gestión de deuda, que hay que reconocer que han hecho buen trabajo en ese sentido, sale a hablar. Pero aquí está todo el mundo escondido. Aquí está todo el mundo escondido y tiene que cambiar de actitud. Explíquenle a la gente porque este reportaje del periódico El Dinero no está hablando mentira, está utilizando información de la Dirección General de Presupuesto, información pública, y con los propios datos del gobierno le está haciendo un análisis de qué es lo que está pasando con el gasto de capital que se derrumbó y que se ha derrumbado, y que el año pasado fue exactamente el mismo que en la pandemia en términos porcentuales. Explíquenle, en la pandemia lo gastamos en vacunas, en programas de asistencia a la familia y a las empresas, y por eso se disparó el gasto de capital, y como esto es un juego suma cero, o mejor dicho, el gasto corriente, como esto es un juego suma cero, cuando se dispara el gasto corriente se reduce el gasto capital. Pero explíquenlo. Explíquenlo porque nadie lo está entendiendo. En el 2022, prácticamente el mismo gasto que en el 2020 con la pandemia. Hay una explicación, pero díganlo. Y dejen no sé cómo llamarlo, como este miedo escénico. Salgan, que esto es prueba y error, y comiencen a construir un relato gubernamental que le explique a la gente que no hay almuerzo gratis en economía y que la paz social y la convivencia pacífica ha implicado un mayor gasto corriente. Díganlo y asuman, porque de verdad hace falta una voz, más allá de la del presidente, hace falta una voz en el gobierno que asuma las cosas que se están haciendo, las buenas y las malas, pero que le explique la razón por la cual se toman esas decisiones a los ciudadanos, que son lo más importante. Olvídense de mí, del otro, de aquel. Hablen ustedes, pero explíquenle a la ciudadanía que merece una explicación a este tipo de reportajes, como el que hace el periódico El Dinero, acertado en el sentido de que, miren, el que ve esta cifra se asusta,
porque se están anunciando obras con alianzas público-privadas y demás, pero cuando estamos viendo el gasto de capital, está cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenle. Quería hacer este comentario y dejarlo ahí hasta que vuelva a tocar el tema en una próxima edición del programa. Pero ojo, salgan a hablar a la ciudadanía. Le pongo este medio de comunicación de manera gratuita para que vengan y le expliquen a los ciudadanos por qué el gasto de capital el año pasado fue prácticamente igual en términos porcentuales que el gasto de capital durante la pandemia. Ahí está la invitación hecha para que vengan acá a hablar con todo el cariño y con todo el respeto que se merecen ustedes como funcionarios públicos y que nos caracterizamos en darle a nuestros invitados en este programa. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.